visitando a la familia España en el barrio Los Pinos, llegué a un momento en que me encuentro con un gran amigo, un gran matemático, hijo de un hombre muy ilustre, que era impresor, encuadernador y un lector impredecible e impasible, un lector notable, se puede decir, en Barranquilla. Y ese amigo Teodosio España, que en paz descanse, dejó una gran biblioteca hermosa y su hijo me dijo: visítame y quiero que me oriente sobre cuál libro puedo leer, porque a mí me gustan son las matemáticas. Y entonces yo le dije: bueno, Anselmo España, veamos para ver. Y entre eso se encontraba un libro llamado El contrabandista de pájaros. Fue escrito por Burgos Antonio y es una obra maravillosa, en la cual vemos cómo las personas son víctimas de su pasión de pensar, cómo un ciudadano antagonista de su propio destino marcha en busca de la paz en Calenda. Este contrabandista de pájaros es un hombre producto de una situación en esa ciudad de Calenda o en Calenda, donde no haya el clima que él desea. Bueno, no queremos hablar de esto porque estamos a punto de examen sobre Simón Bolívar, pero ya quiero decirle que Simón Bolívar, aparte de ser el libertador o el hombre más grande que ha parido Sudamérica, cuando vi Ciencias Sociales con ustedes, yo vi que se interpuso el gran amigo de infancia y que ahora es mi alumno, el perrito Pingón, Leiter, y me dice: profesor, pero si usted nos dijo antes de ayer que nos estábamos liberando de España, que Simón Bolívar y su espada y pito y flauta, pero usted llega un momento, no sé si dirá en estrategia de la literofilosofía o usted para comenzar otra clase, pero que usted dijo que los exámenes iban a ser verbales, y usted llega un momento en que dice, y si quiere veamos los videos pasados y retrocedamos para que usted dice, y Bolívar quería liberar a España. ¿Cómo es eso si es el imperio que nos está dominando a nosotros y de los cuales nosotros nos queremos liberar y él también la libera de ella? ¿Cómo es eso, profesor? Explíquenos antes de comenzar los exámenes, profesor, que ya estamos deseosos de hablar como habla usted verbalmente sobre un tema, y acá son lecciones para pasar el año escolar. Bueno, querido Leiter, perrito Pingón, y gracias al amigo Anselmo y a su padre, que en paz descanse, por los libros cedidos como El contrabandista de pájaros. Y también creo que vino una hojarasca original escrita el mismo día, en 1955. La salida en ese año, en la primera edición, me llegó y él la tenía. Aquí es uno de los primeros libros que salió. Por lo tanto, quiero decirte, Leiter, que no estás equivocado, hijo. Yo sí dije que había el libertador querido liberar España, pero no es un exabrupto ni un comienzo para otra clase, sencillamente lo dije conscientemente porque yo estoy seguro que en la antigüedad, cuando Alejandro Magno quería conquistar todo el Asia, Alejandro Magno era un conquistador, Bolívar era un libertador, y él sabía que España también estaba bajo el imperio de una idea que tiene un rey, y que ese rey lo tiene un sumo pontífice, y que ese sumo pontífice, llámese Alejandro, Pío, Gregorio, etcétera, etcétera, Juan Pablo, el actual, cualquiera de los papas, veía que todos sus reyes eran quitados y ponidos por ellos, y por lo tanto España estaba a merced de la Iglesia. Por lo tanto, el imperio del momento de la época de la Edad Media hacia atrás, todos se regían bajo el imperio Vaticano, bajo el imperio de Roma. Pero ya no el imperio aquel gladiador esclavista, sino el imperio
de la Edad Media, del poder de la iglesia que quitaba y ponía reyes, y estaba arruinada España, y quizá Bolívar también pensó ayudar a España, quizá pensó en un momento de locura hacer como Alejandro Magno y también liberar a España, pero España tenía sus propias contiendas. En ese sentido es que les digo y les hablé de que quería también, porque son hombres, igual que cuando se dice que el honor más grande de un hombre es ser revolucionario. Se dice que el honor más grande de un hombre es ser revolucionario, porque un revolucionario lucha donde quiera que hay opresión y donde quiera que hay que dar la vida por defender a los pobres, a los míseros. El Señor lo hizo, Jesús lo hizo y murió por los pecados y por los pobres en política. Entonces fue un gran periodista Simón Bolívar, aparte de economista, y fue un ideólogo y un gran periodista que alternaba la espada con las letras periodísticas, y esto fue una ponencia una vez de un gran hombre aquí en Barranquilla, creo que Illín, y también escribió sobre esto Ramón de la Espriella. Por lo tanto, Robinson Ferreira, este profesor supra, medio y bajo poderoso pensador y profesor, creo que en ese sentido también pasó por la mente de Bolívar ayudar a España en algún momento, pero no era revolucionario ni era Alejandro Magno. Entonces se convirtió en el hombre más grande de la América a libertar 5 naciones, que nadie lo había hecho, ni siquiera George Washington, que a duras penas se liberó de Inglaterra. Entonces Robinson le da gracias a la familia España y a Anselmo España, quien en otra cosa fue mi gran maestro de cómo y los secretos del parqueo. Y entre esos, para comenzar el examen, quería esta clase, llegó a mis manos ese libro que nadie quería en Colombia hacer y que llamaban de mediocre y malo a Gabriel García Márquez, y empeña la máquina y deja de comer por un pocos días y pasa trabajo, pero al fin logra buscar platica, porque es un medio, el libro del dominio burgués, y un pobre le está vedado escribir, eso era para los ricos. Entonces García Márquez pasa hambre, vende, empeña la licuadora, la grabadora, la máquina de escribir, y Argentina logra en 1955 hacer que La hojarasca, ese libro primero que él hace en 1950, el año en que yo nazco. Sí, profesor, usted nació en 1955, lo digo una vez. Hace poco cumplió el 20 de octubre, ¿verdad, profe? Sí, mío, claro, ¿cómo que no? Me gusta eso, perrito pingón. Entonces, ¿qué pasa? Al silencio, pulgarrecha. Resulta que este librito, escrito en 1955, ya después vamos a exámenes, no se preocupen, es la famosa hojarasca. Y narra la historia de Macondo. Desde el año 1903, recuerdan, allá fue la venta del Canal de Panamá y el fin de la Guerra Civil de Colombia, que comenzó en el 99, o Guerra de Palo Quemado, o Guerra de los 1000 días. En 1903 venta del canal. Y él narra desde ahí hasta 1928. Que es prácticamente, que creo, cuando nace Gabriel García Márquez en 1928. Pero él oyó de boca en boca todas estas cosas y quizá crea en su mente, y eso hacemos los escritores. Idealismo y materialismo histórico, lo vamos uniendo y vamos creando obras fantásticas. Y así en el año en que nació Gabriel García Márquez, esta historia se cuenta en los monólogos de 3 personajes de una misma familia. Un viejo coronel, Isabel, su hija, y el hijo de Isabel, que es nieto del coronel. Quizá este nieto viene siendo el mismo Gao. Los 3 meditan y recuerdan, junto al cadáver de un amigo de la familia, un médico taciturno y misterioso que se ha suicidado. Y Macondo muestra y revela por primera vez en toda su historia su atmósfera de epidemias, maravillas
y catástrofes extrañas. Y aquí, desde esta raíz, van a ser lo que es el árbol genealógico y van a ser lo que más tarde se consigue con los años, escribir 100 años de soledad, donde aquí en Barranquilla él llegó con los papeles bajo el brazo, implorando una noche donde dormir, y llegó ahí donde se cogían los buses de Puerto Colombia frente a la iglesia San Nicolás, las antiguas Barrancas, y ahí encontró un negrito llamado Erasmo, y era el que cuidaba los buses de Puerto Colombia, y también tenía unos cuartuchos alquilados para prostitutas. Y García Márquez le imploró que le dejara dormir ahí, y él lo dejó dormir, y entonces él dijo, no, pero tienes que darme algo, sale y busca algo, y dice, no tengo nada, tengo todo este poco de papeles bajo el brazo, cuídalos como si fuera mi madre. Y entonces este negrito, cuidador de buses, dejó dormir esa noche a García Márquez, y él le dejó en pago todo ese poco de papeles. Y salió al día siguiente a buscar trabajo y a buscar cómo conseguir para pagar el cuarto donde dormir esa noche otra vez. Y entonces, para concluir, queridos estudiantes, esos papeles eran los originales en manuscrito o borradores de 100 años de soledad, que llegó a lograr el premio Nobel de literatura ya en los años 80 y pico. Entonces, los escritores ahora vienen unos guacharacos políticos míseros del departamento del Magdalena y algunos semiestúpidos que dicen que fue Pambelé más grande porque le dio luz a Palenque y García Márquez no. ¿Y por qué carajo tiene que García Márquez ponerle luz a Palenque si él no es político? Es escritor y pasó trabajo. ¿Por qué nadie le dio un tinto? Porque nadie en ese momento le dio una cobija allá en Macondo para que venga a dormir, o aquí en Barranquilla. Entonces, cuando se hace famoso, igual que los partidos políticos, todo el mundo pertenece a ellos. Nació el M-19, 4 guacharacos, y ahí después había miles y miles con la misma vestimenta de guerrillero, botas, sombrero, como los paramilitares, hasta gorras por ahí tenía todo el mundo, cree toallitas en el hombro, y todo el mundo son paramilitares porque es la moda, a la gente le gusta la moda. Por eso decía Walter White, el doctor Walter White, en tu zona errónea, no te dejes poner marquillas. Y entonces todo el mundo quería millones y ninguno había realmente saber esgrimir, ni siquiera cómo se dispara una onda, mucho menos un fusil, y nunca lucharon ni siquiera en un momento estudiantil para que ahora estén montados en el caballo de la victoria histórica de un movimiento que ha logrado el poder en Colombia, por primera vez sentarse a la izquierda y cambiar el ritmo ideológico y político y económico de esta Colombia que todavía se resiste a quedarse como agua estancada en el atraso que ofrece lo que ya no tiene más nada que ofrecer, el famoso sistema económico capitalista. Y entonces a veces nos pasamos de revolucionario a ser un burgués más. Hasta ahí llega la revolución, a ser un burgués más. Por lo tanto, viva el Cristo que siempre permaneció y murió como rey, siendo el revolucionario más grande que nació hace 2000 años, tanto ideológica, política. La política fue la que mató a Jesucristo. A Jesucristo no lo mató porque él se murió por mí porque yo me masturbo, o Juanita es adúltera, o Sutanita y Sutanitos son rateros, roban en el trabajo, se roban el pote de pintura, se roban las cosas en el Capitolio Nacional, el cleptómano, se llevan en la chaqueta los pocillos de tinto y ustedes saben que son lujosos cuando pueden comprarlo. Pero bueno, así es la miseria del hombre mediocre, de los sistemas que hemos tenido económicos y políticos. Por lo tanto, convertidos por voluntad de Dios en momias y vacas muertas en el camino de la revolución y del futuro económico, político y social que exige la humanidad. Cuando todos tengan todo en común y todo nos pertenezca a todos y nada sea de nadie. Libro de los Hechos, capítulo 2, y comenzamos. Primera pregunta para el examen. Escriban todo. Y después cada uno verbalmente, como quieren también verbal, va a decir lo que escribió. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Cuándo nació? ¿Y en qué año escribió la Carta de Jamaica? Primer punto. Segundo punto.
¿Quién fue José Martí? Tercer punto. ¿Participó el Che Guevara en la Revolución Cubana de 1950 y pico o no? Busque cuál fue ese pico. El que conteste esas tres preguntas, la dice verbalmente y pasan el año en Literofilosofía con el profesor Robinson Ferreira, o pregúntenle a Google.